Bueno, ¿qué tal? Esta es una nueva entrega de Pensándonos a nosotros mismos. Estamos en un buen momento para pensar la realidad argentina, la suramericana, la del mundo. Estamos en un momento muy interesante. Estamos con un interlocutor de lujo, un corresponsal de hecho, que fue obviamente por su propio trabajo, que estuvo en Brasil con motivo de lo que ahora se conoce como los BRICS, pero que nace como los RIC, digamos. En el 97 era Rusia, India y China, empiezan todo un movimiento político, geopolítico de reorganización, y que ahora en Brasil se acaban de reunir, ya con Brasil, obviamente sumándola también a Sudáfrica, y con la UNASUR. Ariel Magirena, vos estuviste en Brasil. Y aprovechando, parafraseando con el fútbol, que es esta cosa infantil que todos tenemos, que dicen, Brasil, decime qué se siente. Ariel, decime, ¿qué sentiste viendo esta experiencia política ya en el partido en serio que estamos jugando en América del Sur? Bueno, yo no sé si los medios de comunicación han sido lo suficientemente elocuentes en relación con la importancia de esta reunión que tuvieron los BRICS en Sudamérica, no solamente en Brasil. Además, precedidos por anuncios que significaban seducción o intento de seducción hacia la Argentina como un actor muy importante. Naturalmente, primero, y de lo que se montó, por supuesto, la prensa hegemónica, es después de haber hablado de la posibilidad de que el BRICS se convirtiera en BRICSA con la incorporación de Argentina, la promesa de Putin de hacer esta invitación formalmente, que no se produjo, el apuro porque esto ocurriera era esperar otra cosa que no iba a pasar en Brasil, porque había un tema mucho más importante y que este grupo de países que representa nada menos que casi la mitad de la población mundial y más de la cuarta parte de lo que es el Producto Bruto Interno de todo el mundo, quería tener primero este instrumento de crédito, de fomento, de desarrollo, de respaldo como es el banco, antes de discutir nuevas incorporaciones. Porque este instrumento le iba a permitir, en todo caso, tener relaciones económicas y financieras y sobre todo políticas también per se. La Argentina o la incorporación de Argentina no formó parte de la agenda. Y esto solamente sorprendió a los pretenciosos. En realidad, quienes sabíamos que había un tema mucho más importante que tratar y que finalmente, pese a haberse hablado desde hace muy pocos meses sobre esta realidad, se concretó en una sola reunión, en un solo plenario, no solamente la creación del banco, sino también quién iba a ser la autoridad, el presidente que va a ser un indio y dónde iba a estar instalado, que es en China, y además sumarle ese otro, claro, las monedas, primero las monedas en las cuales ellos van a relacionarse comercialmente, que también va a permitir esto este nuevo banco, porque va a servir también como un banco de compensación. Ellos van a abandonar el dólar como moneda de intercambio comercial. Instituido este nuevo banco, este nuevo instrumento, que además representa la creación de algo que ellos no estaban esperando concretar, porque lo primero que hicieron los países miembros del BRICS fue intentar que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los organismos que conocemos, que en realidad son organismos hegemónicos en relación con la economía mundial, se abrieran, aceptaran modificaciones como esto. El gran capital no lo ha querido, el gran capital, digamos, el capital financiero que se ha comido el capitalismo, no estaban abiertos a estas posibilidades, aunque algunas cosas han cambiado del 2001 para la fecha, ¿no? Y tengo que señalarlo, en el 2001 el Fondo Monetario Internacional, que comandaban Anne Kruger y Anup Singh, quería el quebranto de un Estado soberano como era la Argentina, y ellos perdieron esa pelea con nosotros, porque también iba a ser el primer ejemplo. Ahora no está en la misma posición, ahora está entendiendo que hay otras perspectivas y que no es beneficioso estar abogando a un Estado soberano. Este nuevo banco aparece para hacer aquello a lo que no se ha atrevido el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pues sabés, Ariel, que yo escucho tu comentario y me viene a la mente el intento que hizo Francia en la época de Gaulle
de volver a la conversión de la moneda, ¿no? Es decir, De Gaulle intentó, para parar un poco la fuerza del dólar que se sostiene militarmente. Digamos, el respaldo del dólar son los fierros. Sí, Digamos, esto está claro. Emiten lo que tienen que emitir. ¿Cuánto pretenden estar? Pum, emito todo. ¿Cuánto vale lo que yo digo? Chao. ¿Por qué? Porque si no, tengo todo el poder para decir lo que yo digo y se acabó. De Gaulle intentó volver al patrón oro. Bueno, no pudo. Esta actual movida de los BRICS es justamente una movida importante. Digo, porque está poniendo en el tapete, dentro del capitalismo mundial, justamente la moneda de utilización, digamos, universal, que es el dólar. Digamos, hubo una puja, porque, a ver, vos explicás muy bien, ¿no? Es decir, lo voy a poner en términos futbolísticos. Si todos decimos que Argentina va a lucirse con Messi y después tenemos un director técnico que prioriza el equipo y no la individualidad, ¡uy, qué frustración! Pero sin embargo llegamos a ser finalistas del mundo. Acá si decimos Argentina se va a incorporar rápidamente, generamos una expectativa sobredimensionada que no estaba en agenda y de paso le quitamos importancia a que haya venido a la Argentina Putin, el presidente de Rusia, y que esté viniendo el de China. Es decir, cuando el discurso era ¿cómo no nos vamos a aliar con China? ¿Estamos caídos del mundo? ¿O por qué estamos fuera del mundo? Pasan cosas distintas. Pero volvamos a Brasil. Estamos en un momento geopolítico muy importante y vos estás diciendo, no solamente se trata, sí prioritariamente, de una cuestión de una moneda. ¿Qué potencial ves, además del Banco de Fomento, del equivalente a un organismo de ayuda a los países emergentes para su productividad, como expresión de organización de nuevo espacio? ¿Qué visualizaste vos, en este primer encuentro que viste, o en este encuentro que viste en Brasil? Lo primero que hay que ponderar de esta reunión que tuvo lugar en Fortaleza y en Brasilia es las expectativas que genera. Y frente a ellas, la perspectiva. ¿En qué lugar se va a parar uno para mirar este nuevo actor? Porque los postulados humanistas, sensibles que ofrece este nuevo banco son los mismos que ofrecía el Fondo Monetario Internacional cuando nació. Iban a tratar de sostener a los países con problemas. Y si lo miramos así, sí. Claro. Digamos, en aquel momento hubo muchos países que se ilusionaron y además hubo una especie de generosidad por parte de quienes fundaron el Fondo Monetario Internacional al invitar a potencias emergentes como la Argentina a que formaran parte de ese club. En 1954 el presidente Perón sospechó casi inmediatamente. Es más, él lo calificó como engendro putativo del imperialismo, cuando todavía no sabíamos que iba a tener el poder que demostró tener muchos años después. En aquel momento era un momento fundacional. Y él decía, nos invitan a un club que después va a terminar intentando someter nuestra economía a los dictados suyos. Nosotros, cuando aparece un nuevo instrumento como este, también tenemos que mirarlo desde la misma perspectiva. ¿De qué manera es que nosotros nos vamos a asociar si nos llegamos a asociar a eso? Lo elogioso es que estos países emergentes, que tampoco es que se han unido en la virtud de una coincidencia revolucionaria, una proclama humanista, también salió de los grandes emporios del pensamiento, de quienes se sentaron a ver cuáles iban a ser las perspectivas económicas mundiales y dijeron, ante las crisis emergentes en potencias económicas, puede haber la posibilidad de desarrollo de estas economías que están expectantes. Y fueron ellos, fueron Goldman Sachs, fueron los capos del pensamiento financiero, ni siquiera económico, sino del financiero, los que dijeron, y mirá si estos se juntan lo que pasa, y estos que leyeron dijeron, y mirá si nos juntamos qué pasa. Ahora, al Rengo hay que verlo caminar, decía también Perón, que de esto sabía un poquito, y también, mientras estos instrumentos se estaban creando, Perón imaginaba una tercera mirada de la realidad del mundo. Él veía el modelo capitalista y la conformación de este sistema de concentración, veía que lo que se le oponía era otro modelo capitalista, un capitalista de Estado,
que ofrecía cosas que difícilmente diera porque seguía reproduciendo determinados mecanismos de dominación sobre masas, que esto da también para que lo discutamos con muchísima más profundidad. Y había un tercer mundo, aquel que no se sentía representado por ninguno de estos dos o por ninguno de estos dos modelos del mismo mundo, porque tenemos que terminar de calificar que el capitalismo es uno solo. El capitalismo en manos de las corporaciones o en manos de una burocracia en el Estado es el mismo. ¿Cómo se podría hacer frente a eso desde una perspectiva política y económica solidaria, profundamente humanista? Por eso crea el justicialismo. Pero como creía también en la imposibilidad de un movimiento revolucionario de estas características en soledad y solamente desde un país, apostaba primero a la unificación regional, cuando intentó con el ABC, pero además una propuesta, un llamado al resto de la región que estuvo a punto de concretar, al menos en gestiones, nada menos que en su última presidencia, en esos últimos 8 meses de vida que legó para tratar de construir esta alternativa en nuestro país y en nuestra región, y que lamentablemente no pudo ser, pero que volvía a tener como eje no solamente las perspectivas económicas nacionalistas, sino las clases trabajadoras como motor de esas economías. Y ahora, discúlpame que no me pare ante esto, la irrupción del grupo BRICS con perspectivas políticas tan disímiles tampoco nos dice que hay una sola forma de desarrollar eso. No sea cuestión que, como hablábamos antes de comenzar aquí, abandonáramos el collar pero no dejáramos de ser perro. Necesariamente, y esto yo creo que lo advierten los países de UNASUR, por eso en las declaraciones de anteayer de los presidentes de nuestra región esto se entendía. Primero, Cristina fue la primera en hablar después de la anfitriona Dilma Rousseff, y cuando lo hizo puso el caso argentino como ejemplo de lo que puede el capitalismo financiero sobre los estados soberanos. Y segundo, el propio presidente Maduro recordó: estamos ahora ante un nuevo instrumento y nos estamos olvidando que un instrumento de esta característica fue creado por nosotros, imaginado por el expresidente Chávez y por sus socios, casi diríamos sus amigos, como Néstor Kirchner, como Correa, como Evo, desde una perspectiva mucho menor, pero imaginando también la necesidad de esto. Ahora, ¿nos vamos a sumar a un proyecto que desconocemos solamente porque aparece este instrumento que es necesario, o vamos a llegar desde una perspectiva propia y desde la creación de un nuevo actor, de un nuevo polo de poder, que podría ser tranquilamente el Banco del Sur como expresión de la UNASUR? Anteayer se dieron estas discusiones y además los presidentes dijeron: ¿qué tal si mientras pensamos esto, porque al grupo BRICS le interesó discutir con UNASUR, le interesó esta perspectiva, esta región que sigue creciendo contra todos los pronósticos, cuando están habilitando un instrumento económico y comercial tan importante? Bueno, ¿vamos a llegar separados? ¿Vamos a ponernos contentos porque nos invitan a nosotros, porque ya está Brasil, que es nuestro hermano grande? ¿O vamos a llegar como grupo de amigos, no digo en patota, como grupo de amigos, a decir: mira, te traemos todo esto? Porque cuando vos señalabas la estrategia de Gaulle, de volver a un patrón que todos interpretaran como base monetaria, ¿qué tal? Porque nosotros no hemos pensado que tenemos una riqueza que todo el mundo necesita y que además se renueva constantemente y necesita de nosotros cotidianamente, que es el alimento. Te paro ahí porque vamos a un próximo bloque. Sí. Y me encantó esto último que acabas de plantear, y digo, como pase al bloque que sigue, si uno no tiene su propio proyecto, está en el proyecto de otro. Esto tengámoslo siempre presente. Vamos a continuar hablando ahora con Ariel Almagirena en el próximo bloque. Bueno, estamos en un análisis realmente apasionante con Ariel Almagirena. Estamos analizando la reciente reunión de los BRICS en Brasil, la presencia de Argentina con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y aparecen montones de cosas, ¿no? A mí ya me disparan varios programas, Ariel, para
charlar con nuestro público. Un tema que me parece, dos temas quiero subrayar de todo lo que dijiste antes, y que no es la primera vez que ocurre en América del Sur. Cuando se hizo la ABC, el norte imperial, como decimos en Umbral, lo abortó. De a poquito lo fue descalificando. Y cada vez que hubo intentos de insubordinarse, como fue en su momento Alan García, que nosotros decíamos, gracias, ojalá patria mía, o algo así, que tengamos un presidente como Alan García. Menos mal que no. No, porque después lo disciplinó Claro. el sistema y se revirtió totalmente. O un Alfonsín que intentó armar el club de deudores con Bernardo Grispun, y que luego, termina claudicando ante el poder del mundo financiero. Y una asignatura pendiente que lamentablemente la ha retrasado sin duda la muerte del comandante Chávez y del presidente Néstor Kirchner, es la implementación, que se concrete el sur, digo, porque mejor que decir, decía Perón, es hacer, mejor que prometer, es realizar. Y es tiempo de ir concretando estas cosas. Esto por un lado, pero vos dejaste picando sobre el final del último bloque algo que me parece interesante, por lo menos ponerlo sobre la mesa. Siempre digo que el papel moneda es un invento del hombre. Así es. Digo, en un momento los mercaderes que transitaban de un lado al otro llevaban oro, como eran asaltados, un día alguien le dijo, señor, ¿me guardas en tu casa todo el oro? Bueno, dijo, sí, acá hay tanto oro. Y hasta que esto se convirtió en un sistema de atesoramiento tan importante que los estados dijeron, ¿cómo lo va a hacer un particular? ¿Lo hago yo? Y nace el papel moneda. El papel moneda está simbolizando que hay riqueza que respalda ese papelito. El hombre por ese papelito mata, muere, entra en guerra, es medio loco, pero ocurre. Pero el respaldo de ese papel moneda, por un lado en el momento del atesoramiento de oro, la fuerza militar en el caso de Estados Unidos, y fundamentalmente se mide el Producto Bruto. ¿Cuál es la producción, la riqueza, el intercambio que tiene un país? Bien. Digo yo, América del Sur, por tomar nuestro espacio, nuestro lugar en el mundo, tiene una enorme riqueza natural, real y potencial. ¿Esto no es un respaldo real del papel moneda que debería tener nuestra América? Para pensarlo, Porque bueno, esta es una provocación. Y la otra provocación, Ariel, que tiene que ver con el eje central que siempre planteó el peronismo, que seguimos planteando, que es el trabajo. Alemania se convierte nuevamente en una potencia financiera producto del ahorro de su industrialización. China tiene una creciente industrialización. Digo, ¿es solamente un tema de recursos financieros o es un recurso o una cuestión de organización social de esta América del Sur en torno a su trabajo y a su propio desarrollo? Bueno, dejémoslo planteado. Pero Ariel, dicho esto, simplemente para intercambiar pareceres, ¿qué expectativa te generó a vos lo que viste? Porque no es solamente importante, obviamente lo que no cuentan los medios hegemónicos, que no lo cuentan porque, les da cierta urticaria en algunos cambios, ¿no? Esto está claro. Pero a mí me importa mucho el semblanteo de la realidad, y vos estuviste ahí, con enorme celo de nuestra parte, nos hubiera encantado estar ahí para ver de qué se trata. ¿Y qué semblanteaste de nuestra presidenta, de Dilma, de los demás interlocutores que estuvieron presentes en ese BRICS, donde vos eras un testigo calificado, ¿no? Bueno, yo creo que lo que sí interpretan nuestros líderes regionales es la importancia del ámbito que se creó. Y es inteligente observar que hay un partido que se está jugando, que el capitalismo, la peor cara del capitalismo financiero internacional ya la vimos, y que aparezca uno que, aunque nos mienta un ratito o en una de esas no nos está mintiendo, bueno, estamos esperando. Es inteligente de nuestros líderes que participen, que promuevan este tipo de encuentros, este tipo de alianzas, lo que pueden conseguir en alianzas, y este tipo de relaciones políticas más así en bloque como ha sido hecho en los últimos días en Brasil, en Brasilia, ¿no? Pero yo insisto en que la clave de vincularnos con proyectos extranjeros, por bien presentados que estén, es saber
cuáles son los proyectos propios. Vos dijiste que el que no tiene proyecto propio queda sometido al proyecto ajeno. Y ese es un desafío que todavía nosotros nos debemos, o sea, tenemos que reconocer que estamos construyendo mucho y que tuvimos un titán como el presidente Chávez, que sin cuya aparición, irrupción, sin cuyo protagonismo hubiera sido imposible pensar estos momentos en los que estamos viviendo. Y también por la oportunidad en la que ocurre esto, esto de tener gobiernos que se parecen a sus pueblos en un momento de crisis global que se estaba anunciando, porque las crisis que nosotros atestiguamos en los últimos años del siglo pasado y estos primeros del nuevo siglo, del nuevo milenio, estaban anunciando lo que luego estalló en Europa, primero en Estados Unidos, y que si Estados Unidos controla tiene que ver exclusivamente con esto que vos señalabas, de seguir siendo la primera potencia mundial en materia de armas. Pero nuestra región tiene recursos que son irrepetibles en el resto del planeta. Del mismo modo que Estados Unidos es el único que tiene la máquina de fabricar dólares, nosotros como región... Sin inflación. Sí, claro. Además. Porque dicen no hay inflación. ¿Por qué? Porque solamente no hay. Lo declaran, porque ellos lo dicen. Porque cada vez que emiten tienen otro papel que es una promesa. Ellos, en base a promesas, lograron instalar una moneda. La promesa, además, sirve solamente en su territorio. Sí, sí. Sin embargo, la moneda que crean en base a promesas es de intercambio regional. Ahora, esto se está viendo, en el mundo se está viendo. A nosotros, nuestros economistas vernáculos, nos cuestionan cuál es el sustento verdadero que tiene el peso, porque lo quieren medir quieren que el peso esté sostenido en una moneda que no tiene ningún sustento. Ahora, nosotros que no tenemos la máquina de fabricar dólares, tenemos la máquina de fabricar alimentos, y todos los días estamos fabricándolos, todos los días estamos demostrando que nuestra capacidad económica puede reproducirse, del mismo modo que nuestros hermanos vecinos. Bolivia, que es uno de los países más pobres de esta región, está sentada sobre un enorme tesoro mineral. Bolivia debería decir, yo tengo en mi bóveda tengo más riqueza que la que vos podés. ¿Cuánto debe valer demostrar? la moneda de Bolivia? ¿Cuánto debe valer? Bueno, Y a veces saqueada, ¿no? Porque le saquearon los minerales, después le quieren saquear el gas. E intentaron algo virtuoso, digamos, porque a Bolivia hace poquito se la quiso dividir. Y ahí sí hubo una actitud virtuosa de la UNASUR que impidió esta ruptura, que ha pasado en Yugoslavia también. Sí. Digo, los países cuando tienen cierta riqueza y autonomía se intentan generar enfrentamientos para que sean funcionales a la dominación extranjera, ¿no? Ahí ocurrió justamente una presencia virtuosa, es decir, pero perdón. Pero ellos también advierten que el respaldo de la economía de un país son esas riquezas, las naturales, las minerales, aquello lo saben, insondable. No. Lo saben perfectamente. Claro. De tal manera lo saben claro. que cuando terminó el proceso de enajenación de la economía durante la década del 90 y de sometimiento a las economías extranjeras, ellos habían creído hacia el 2000-2001, que la Argentina había sido vampirizada por completo, que no le quedaba una gota de sangre. Entonces dijeron, vamos a dejar respirar a estos un ratito, que le tiramos una galletita para ver si suben glóbulos rojos y le volvemos a chupar. Entonces ellos aceptaron, porque sabían que había capacidad de recuperación, que la Argentina negociara la fenomenal quita que negoció gracias al liderazgo de Néstor Kirchner y del genio negociador de Néstor Kirchner. Pero ahora la Argentina, del mismo modo que Brasil descubrió con Lula, encontró vaca muerta. Encontró con que la Argentina tiene una de las reservas petrolíferas no convencionales más importantes del planeta. Se encontró con lo mismo que se encontró Chávez cuando descubrió que aquel barro, porque vendían un petróleo como si no tuviese ningún tipo de calidad, era uno de los petróleos con mayor calidad que existían en el planeta, pero además que tenía la reserva petrolífera más grande del planeta Tierra. Y del mismo modo, Brasil encuentra la mayor plataforma petrolera del mundo en sus propias aguas, y eso los descubren gobiernos populares. A nosotros nos toca justo estar en un momento de crisis con los fondos buitres, que se descubre un yacimiento tan importante como Vaca Muerta, y entonces, ¿qué es lo que dice el capitalismo extranjero? No, yo negocié con vos porque creí que no te quedaba nada. Ahora que descubriste que tenés algo, quiero eso. Claro. Y lo quieren todo. Lo quieren todo. Por eso es que ahora vuelven, intentan esta nueva
esta nueva forma de abordaje, para la cual les alcanza solamente con un juez de primera instancia de una ciudad, pero no importa, lo que ellos buscan es generar un precedente, como se dice en términos jurídicos, ¿no? Sí, un precedente, bien dicho. Un precedente que también era lo que buscaba el Fondo Monetario Internacional en el año 2001-2002, pero entonces no existía el conocimiento de esto. Y eso lo supieron las empresas extranjeras. Repsol, cuando compró YPF, lo hizo para succionar todo lo que quedaba de petróleo. Cuando dijeron, a esto ya no le queda nada, se pudo negociar. Hasta me permito sospechar de la estrategia que ha tenido nuestro gobierno, que probablemente hemos tenido técnicos, hemos tenido buscadores, hemos tenido personal con un sentimiento nacional que se guardó hasta el último momento el conocimiento de este yacimiento tan importante, porque nunca hemos hecho un negocio tan oportuno. Solamente es equiparable a lo que hizo Perón con los ferrocarriles, en un momento en el cual era necesario tener el transporte y había una deuda que tenía Gran Bretaña con la Argentina, aprovecha para capitalizarlo. Aquí también hizo la Argentina eso. En un momento en el que parecía que Repsol ya no tenía nada que dar en la Argentina, se toma la decisión soberana de la nacionalización y se lo pone en perspectiva, en funcionamiento y como está rindiendo en estos momentos. Ariel, vos sabés que, bueno, creo que dos cosas anoto para la audiencia de esta comarca de San Isidro y de Internet, que nos ven tanto. No fue casualidad que en el golpe militar del 76 Martínez II diera en garantía, Martínez II y la Junta Militar, en garantía de la deuda externa YPF. Digamos, se fue preparando la privatización, privarnos de lo que era nuestro. Que bueno, se ha recuperado mayoritariamente, hoy es Argentina, digamos, el 51% hemos recuperado como instrumento de construcción YPF. Y el otro tema, ya cerrando este minuto y medio que nos queda, es que se habla mucho y con razón de la década ganada. Y a mí me gustaría calificarla la década ganada. Es una década ganada porque veníamos de la desintegración y volvimos a constituir la familia argentina. Y es una década ganada porque es una década de reparación social. Esto no quiere decir que hayamos llegado al cenit de lo que podemos los argentinos. Lo que tenemos que seguir pensando, cómo ganamos las décadas subsiguientes. Bueno, estamos ante este desafío. Creo que lo importante, Ariel, es justamente pensar, como lo hacía Perón, estratégicamente, quien denunció en su momento que cuando necesitaron los alimentos y la riqueza que le faltara al mundo, le iban a venir a buscar. Estar atentos y vigilantes, ¿no? De eso se trata y además asumir frente a la sociedad que nos mira este nuevo compromiso. Porque lo de la década ganada es tal cual vos lo calificaste, pero además nosotros somos los que sabemos lo que falta y los que sabemos cómo resolverlo. Y esto el electorado tiene que entenderlo, tiene que reconocerlo. Tiene que entenderlo y tiene que abrir los ojos y cerrar los diarios, por decirlo de alguna manera. Estamos en un mundo hiperreal que nos venden como verdad lo que es falso. Cuidado con la especulación, que es espejar la realidad y contarnos otras cosas. Lean con atención el informe de este economista que le sirvió a los fondos buitres para hacer la última de estas últimas solicitadas, un economista argentino que trabajó en el Fondo Monetario y que lo escucho en televisión estos días, y dice que hay que hacer un ajuste, que el problema de la Argentina es que hay que hacer el ajuste. Señora, señor, vecino, amigo, compañero, cuidado, vienen por el bolsillo de cada uno de nosotros. No es un problema de un gobierno, es un problema nacional. Ariel, como siempre, gracias por aportar, ayudar a pensarnos a nosotros mismos. Gracias.